A medida que vamos hablando, vamos expresando frases, vamos expresando palabras, vamos diciendo cosas o ideas. Y todo esto se origina en un pensamiento que vino de un sueño, que vino de alguien que nos dijo algo, de una meditación, o tan simple y tan sencillo como es escuchar. Platicar a alguien, de ahí vienen ideas, vienen pensamientos que son guardados en nuestras mentes y finalmente se alojan en el corazón. Se ejecutan a través de nuestros labios, a través de la lengua, y se llevan a cabo en nuestras vidas. Se convierten entonces en una palabra que tiene una dirección, en una palabra que tiene una forma, y la forma que adquiere esa palabra es dependiendo de lo que hay alojado en el corazón del hombre. Vamos a suponer, una persona que le gusta mentir siempre va a estar buscando información, indagando por aquí, indagando por allá, metiéndose en asuntos que no le competen. Una persona que le gusta robar va a estar continuamente planificando cómo robar o implementar una nueva estrategia para que no sea descubierto. Y es así como el hombre se define con el pensamiento. La palabra de Dios dice que tal cual piensa el hombre, así es él. Entonces, una palabra define a una persona por sus acciones. Esto es, Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla nuestra boca. Si tu corazón está lleno de palabras obscenas, eso es lo que el hombre va a hablar. Si el corazón del hombre está lleno de la palabra de Dios, pues solamente va a hablar de la palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla nuestra boca. De lo importante que nosotros seamos llenos, no de palabras huecas, ni palabras falsas, ni palabras de maledicencia, ni palabras ociosas, sino de la palabra de Dios. En sí, el término palabra es una expresión o un dicho que se puede referir a un enunciado simple, a toda la ley o el mensaje del Evangelio. En el Antiguo Testamento, la palabra dabar es la expresión hebrea que alude a una expresión, a una orden, que alude a un acontecimiento o una acción. Entonces, en base a esta definición, una palabra tiene una forma, tiene una dirección y tiene un propósito. Y cuando usted habla palabras de bendición, usted está bendiciendo, deseándole lo mejor a su prójimo. Pero cuando usted habla palabras de maldición, usted le está deseando lo peor a su prójimo. De esa manera entendemos cómo Dios actúa en nuestras vidas y cómo el enemigo también actúa en nuestras vidas. Satanás es un imitador y usa la palabra para robar, para matar y para destruir. Jesús enseña que cualquiera que se enoje contra su hermano es culpable de juicio. Esto nos habla en Mateo 5, 21 y 22. No precisamente tiene que matarlo para ser culpable. Sin embargo, el diablo, que el Señor lo reprenda, quiere verte vivir en la ignorancia, porque a él le conviene que tú vivas en la ignorancia. A él le conviene que seas una persona ciega, que seas una persona sin rumbo y sin dirección. Y la única palabra que te va a direccionar, la única palabra que te va a encaminar, la única palabra que te va a dirigir tus pasos en el camino correcto es la palabra de Dios. No hay otra palabra en esta vida que pueda
direccionarte, que pueda salvar tu vida, si no es la palabra de Dios. En Juan 1:1 la palabra de Dios nos habla que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el principio la obra de Jesús estaba ahí presente. La misma palabra dice que todo fue hecho por Él. ¿Por quién? Por Jesús. Y para Él. ¿Por quién? ¿Para quién? Para Jesús. Entonces, como todo fue hecho por Jesús y para Jesús, la Biblia está afirmando la presencia del verbo, o sea, hecho carne, como la palabra nos dice, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, el verbo fue hecho carne. ¿Quién? Jesucristo. Él nace, vive su vida, es crucificado y resucita. Entonces, la palabra de Dios, que es una acción, vemos el libro de Génesis que Dios crea todas las cosas por la palabra. Es por la palabra que Dios creó el cielo, la tierra, como vemos en el libro de Génesis capítulo 1. Entonces la palabra te va a alumbrar, la palabra te va a direccionar, la palabra te va a dirigir. En Juan 14:6, Jesús vuelve a decir una vez más: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Salmos 119:105 nos dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino. Entonces, vemos el complemento de la luz de la lámpara en una sola persona, y es la persona de Jesucristo. Una buena palabra te puede bendecir, pero una palabra mala te puede maldecir. Y el centurión lo sabía. ¿Quién era Jesús? Él sabía porque tenía la revelación de que Jesús tenía la autoridad consigo. Tan así que él le dijo: maestro, no soy digno que entres en mi casa, pero yo también soy hombre bajo autoridad y tengo a mis criados, por así decirlo. Haz esto y lo hacen, ve aquí y va. Él entendía los niveles de autoridad. Por lo tanto, él supo que Jesús tenía autoridad, que no era necesario que Jesús entrara a su casa, que tocara al siervo para sanarlo. Tan solo le dijo: di la palabra. Vemos que Jesús da la palabra y el siervo fue sano, el criado fue sano en ese momento. La palabra tiene una velocidad y tiene una dirección para un propósito. Entonces, no es suficiente una buena palabra, porque una buena palabra sin autoridad no es eficaz. Al igual que una palabra mala tendrá efecto cuando hay un derecho legal. ¿Qué entendemos por un derecho legal? Una puerta abierta. ¿Qué es una puerta abierta? Es un pecado. Cuando usted y yo vivimos en el pecado, estamos viviendo en el derecho legal de Satanás. Satanás, a la hora que quiere, a la hora cuando se le antoje, puede enfermarnos, puede atacarnos, porque hay un derecho legal, hay una puerta abierta. Mas sin embargo, cuando tú estás vestido de la armadura de Dios, pero estás en santidad, estás en obediencia, en integridad, el enemigo no tiene autoridad sobre ti, salvo que Dios le permita tocarte, como es en el caso de Job. Puedes estar declarando que tienes puesta la armadura de Dios sin autoridad y con un derecho legal al enemigo. Él sabe que todo lo que existe fue hecho originalmente por la palabra, ejecutada por Dios. Él conoce bien cuánto poder tiene la palabra en tu boca. En el libro de Proverbios nos habla que el poder de la vida y la muerte están en la lengua, o sea, en tu boca.
En Santiago 3, 5, 6 y 8 nos habla que la lengua es inflamada por el infierno y esta no puede ser domada por el hombre. Pero te tengo buenas noticias. Jesús venció y nos ha dado el poder para vencer en su nombre. Para cada palabra de maldición hay una palabra de bendición y es más poderosa y cortante que toda espada de doble filo. Hebreos 4:12 nos los confirma. Y es más, esta palabra es tan poderosa que destruye fortalezas en la mente, pensamientos que van en contra de la misma palabra. O sea que hay pensamientos y hay palabras que van en contra de la palabra de Dios, pero Dios es más poderoso que esos decretos. Dice la palabra en 2 Corintios 10, 4 y 5, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuál es fortaleza? La que están en nuestras mentes. Una fortaleza puede ser el que siempre has escuchado y hasta lo repites a cada día: nunca voy a salir de las deudas. Y te lo has creído, te lo has ministrado, te lo has declarado y esa palabra vive siempre contigo. Y cuando te ofrezcan un plan, una estrategia, una oportunidad para que salgas adelante económicamente, tú vas a decir: no puedo, porque nunca voy a salir de las deudas. Esa se convierte entonces en una fortaleza en tu mente, pero la palabra nos enseña que para ese pensamiento hay algo más grande que derriban esa fortaleza. Y cuando tú conoces de la palabra de Dios, te das cuenta de que sí hay la posibilidad en Cristo de vencer la deuda. Es por eso que una palabra puede derribarte o puede edificarte, ya que la palabra es una de las armas de todo soldado que milita en el caminar con Cristo, que debe conocer y debe saber manejar. Porque por las palabras que tú y yo digamos, seremos justificados o seremos condenados. Y recuerda, la palabra de Dios es medicina y refrigerio para tu cuerpo y para tus huesos. Proverbios 3, 8 y 4, 22 nos lo confirman. Es por eso que te invito que leas la palabra, que vivas la palabra y que ejecutes la palabra y que la confieses todo el tiempo con tu boca. Porque por la palabra de Dios puedes lograr muchas cosas y sin ella no puedes lograr nada. Que Dios te bendiga, y eso fue un pequeño fragmento de lo que es la palabra de Dios. Hay palabras que te van a derribar. Si tú no estudias o no lees la palabra de Dios, vas a ser una persona ignorante, expuesta a las garras del enemigo, el cual solamente ha venido para robar, para matar y destruir. El enemigo te odia tanto que quiere destruir tu alma en el infierno. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, saludos y bendiciones.